pues lo más viral que está en las redes sociales, algo que acaba de suceder hace un par de horas, y es la muerte de Yevgeny Prigozhin. Si no les suena a ustedes por el nombre, que es confuso, se deben de acordar del líder del grupo Wagner, vamos a decirle, ejército a sueldo que estaba aliado a Putin y que finalmente se le habría volteado. Incluso intentaron, ¿se acuerdan todo este show donde movían los tanques y intentaban darle ahí un golpe de estado, ahí tumbar en el poder a Vladimir Putin? Pues el día de hoy se confirma que ha muerto. Y es que venía en un avión privado, por lo menos es lo que reportan hasta el momento. Fue un accidente aéreo. Ponlo, por favor. Iba a bordo de un avión privado que se estrelló esta mañana en la región rusa de Tver, junto a otros 9 pasajeros, según la agencia de aviación civil Rosaviatsia, cita por la agencia de noticias EF. Y hay varios videos. Aquí ahí no lo voy a poner completo porque no vaya a ser que nos hagan un show por el tema del fuego. Y ahí vemos, este video se ha viralizado en las redes y se asegura que es el momento exacto en el que cae esta aeronave, pues que tendría al líder del grupo Wagner. Con esto, pues lógicamente revientan las redes con el tema de las especulaciones, ¿no? ¿Qué le pasó? ¿Se cayó? ¿Fue un accidente aéreo? ¿O fue un accidente aéreo al estilo panista, de estos que los terminan bajando los aviones? Finalmente también se hace viral este videíto, que fue el último que subió el líder del grupo Wagner. Ponlo, por favor. Esta fue la última imagen como tal que se ve del jefe del grupo mercenario Wagner, pues a que el día de hoy ya prácticamente todas las agencias de noticias confirman que se murió o lo murieron. ¿Cómo lo ves, Mau? Sí, sí, había mucha especulación en el transcurso de el último par de horas más o menos que se dio a conocer esta noticia. Empezó a circular y se empezaron a confirmar que varios líderes de este grupo, Wagner, así es como dicen, se le debe de pronunciar, estaban en este vuelo privado, las cabezas de este grupo. Sin embargo, se tardó en confirmar que el mero machuchón, el líder, Prigozhin, también estuvieran ahí, a que finalmente hace unos minutos apenas se está confirmando esta información. Este personaje, como lo señalabas tú, Publio, pues fue el artífice, el protagonista de esta columna de vehículos blindados que se sale del este de Ucrania y se enfila hacia Moscú, incluso provocando una serie de reacciones ahí en el país, donde incluso las autoridades de Moscú, las que comanda Vladimir Putin, tuvieron que ir haciendo bloqueos en la carretera para frenar el avance de este grupo Wagner, que poco a poco también fue consiguiendo aliados en su paso, porque la verdad es que fue avanzando sin mayor confrontación y había mucha incertidumbre sobre lo que iba a suceder si llegaba hasta Moscú. Finalmente se alcanzó un diálogo con el presidente de Bielorrusia. Es a través de él que se baja la tensión entre Wagner y Putin, sobre todo porque Wagner acusaba que el ejército ruso lo estaba traicionando, que incluso habían hecho una serie de ataques, pues quitándole la vida a varios elementos de este grupo armado, que pues es un grupo a sueldo, es un ejército a sueldo, vamos a decirlo así. Y bueno, pues se alcanzó un acuerdo. Vladimir Putin dijo que no iba a haber represalias tras estas acciones. Eso fue lo que se anunció hace algunos meses y parecía que todo regresaba al orden anterior. Pero pues parece que no, finalmente en este tipo de eventos pues no hay coincidencias, ¿no? Yo creo que aquí no podemos afirmar que la autoría haya sido del propio Putin, porque no es el único en este grupo, en esta lucha de poder y de intereses, en Rusia en lo particular. También están los elementos, las propias Fuerzas Armadas de Rusia,
¿no? El ejército que él comanda, ahí también hay muchos mandos, muchos grupos de interés. Wagner también finalmente competía con ellos, porque bueno, pues se dedican a lo mismo, ¿no? Uno es el ejército oficial y el otro es el que comandaba a Prigozhin, que pues ahora habrá que ver cuál será el futuro de Wagner. Y también, pues ahí estos intereses pues llevaron a lo que fue pues una decisión de deshacerse de Prigozhin. Yo así lo veo. No, esto no lo veo nada más como un accidente. Fue una decisión estratégica militar. Y bueno, pues esta es una noticia que está circulando mucho. Obviamente, pues lo inmediato es pensar que fue Putin el que mandó a ordenar esto. Tampoco lo podemos descartar, pero tampoco lo podemos confirmar, ¿no? Pero pues ahí está. Vamos a ver cómo cambia ahora la estrategia en cuanto al conflicto con Ucrania, porque bueno, ellos eran los que estaban en la línea de choque, ellos son los que estaban hasta adelante, ¿no? Y esto puede cambiar también la manera en la que se está desenvolviendo todo esto, pero pues sí, es una noticia que se está viralizando de manera muy importante a nivel internacional, por lo que significa este grupo, les decía yo, para el conflicto con Ucrania. Sí, también, bueno, se vuelve o revive el video a través de las redes, una polémica entrevista que le hacen ahí a Putin, ¿no? Donde le preguntan que si él sabe perdonar, y él dice que sí, que él sabe perdonar, y le preguntan qué es lo único que no perdonaría el presidente de Rusia, y él dice las traiciones. Una traición no se perdona, y pues bueno, es viral también en medio de todo este tema de la caída del líder de Wagner, ¿no? En el chat, por ejemplo, están poniendo que, y sí, tienen razón, eventualmente pudo haber sido el Pentágono. Sí, sí, sí. Es decir, es una decisión estratégica militar. Eso es a lo que voy finalmente. Esto que sucedió al avión en donde iban estos líderes del grupo Wagner, incluyendo a la cabeza, al mero mero, pues fue una decisión que va a generar cambios en este conflicto entre Rusia y Ucrania. Y por eso es que podemos descartar que haya sido una coincidencia nada más. Bueno, vámonos ya ahora sí a temas locales, dejamos ya lo internacional y vamos a entrar a temas de la Suprema Corte de Justicia. Son varios, así que vamos a empezar con el que se acaba de dar, que está también en tendencia, y es la resurrección del INAI. Como bien sabemos, el INAI no podía sesionar porque no se habían nombrado a los reemplazos, a los que tenían que estar a las cabezas, los comisionados del INAI, que se requiere un mínimo para poder sesionar. Ellos estaban, pues también, porque no le había decidido en las cámaras designar a quién iba a quedar ahí. Y pues sí, también, ¿no? Estaba congelado el INAI, lo tenían amarrado. Y la Suprema Corte, el día de hoy, lo baja y lo discute, y lo que resuelven es que, pues tal cual, legalizan lo ilegal, porque para poder sesionar de manera legal tenían que tener pues, sus cabezas completas, y ahora, así como está descabezado, así el INAI podrá sesionar. Resuelve la Corte que el INAI puede sesionar con solo 4 integrantes. Por 3 votos en contra, 3 votos contra 1, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia avaló que el INAI pueda sesionar legalmente con solamente 4 comisionados de los 7 que integran el Pleno. Lo anterior, luego de declarar parcialmente fundado el recurso de reclamación que interpuso contra la decisión de la ministra Loretta, quien negó al organismo la posibilidad de sesionar con 4 comisionados. Es decir, esto ya se había discutido y lo vuelven a discutir. De esta manera, el organismo podrá sesionar nuevamente luego de 5 meses de inactividad en el Pleno por el incumplimiento del Senado de la República en el nombramiento de los 3 comisionados faltantes. Cabe destacar que Yasmín Esquivel Moza votó en contra de esta resolución y la ministra Loretta se ausentó de la misma. En abril pasado, la ministra Ortiz admitió a trámite la controversia constitucional del INAI en la que denunció omisiones de los poderes ejecutivo y legislativo. Vamos a ver el momento en el que se da la votación.
Con el recurso de reclamación 229/2023-CA, que propone, primero, es parcialmente fundado el recurso de reclamación; segundo, se revoca el acuerdo recurrido; tercero, se concede la suspensión. Ministra Esquivel Moza. Ministro Aguilar Morales. A favor del proyecto. Ministro Lainez Potisek. Con el proyecto. Ministro Pérez Dayán. De acuerdo. Ministro Presidente, le informo que hay mayoría de 3 votos con el sentido del proyecto, con el voto en contra de la ministra Esquivel Moza. Queda aprobado el asunto con la votación que se nos ha informado. Bueno, pues queda definido ya esto. Que se había anticipado, se había adelantado, como lo señala la nota, todo esto se había tenido ya una primera etapa. Cuando llega esta reclamación a Loreto Ortiz, ella propone que no pueda sesionar sin tener el quórum legal, y la palabra clave es legal, ¿no? Porque esto está establecido en la ley, ¿no? Entonces, señala Loreta, bueno, pues es que tenemos que esperar que se cumpla el proceso establecido en la ley para que se definan a los comisionados del INAI, que corresponde al Senado, que tienen que alcanzar un acuerdo político para poder alcanzar ahora estas 3/5 partes después del veto presidencial. En aquel momento entonces la sala, esta es una sala de las que tiene la Suprema Corte, en donde no participan todos los ministros, y pues perdió la votación. Solo Loreta y Yasmín Esquivel votaron a favor de este proyecto. Luis María Aguilar, Lainez, ¿y quién es el otro que está ahí? Ya te digo. Votaron en contra. Le rebotan este proyecto a Loreto Ortiz y se lo dan a, creo que se lo dieron a Lainez. No me acuerdo, se lo dieron a uno de los ministros de Norma Piña con la intención de que presentara un proyecto distinto en donde se avalara que efectivamente el INAI pudiera sesionar nada más con estos 4 comisionados. Entonces, eso es lo que finalmente se votó el día de hoy. Ahora, ¿por qué no llega Loreto Ortiz? Tengo entendido que cuando se vota en contra o se vota un caso que ya había sido definido por uno de los ministros, ya ellos no pueden participar, se tienen que excusar. Y entonces Loreto Ortiz, como se estaba discutiendo algo que ella ya en su momento había propuesto, entonces pues ella ya no podía participar. Algo que no hizo, por ejemplo, Lainez cuando se rechaza la reforma, cuando se suspende la reforma electoral. Él se tenía que haber excusado, ¿no? Esto lo denunció incluso la Presidencia de la República. Dijo, oye, es que dice el reglamento interno del Poder Judicial que se tienen que excusar. Cuando discuten un dictamen que presenta el ministro, pues se tiene que excusar porque obviamente ese criterio está sesgado, el que impulsó el propio ministro. Entonces, Loreta se excusa, como debe suceder, no llega a la votación y pues básicamente la votación se repite. Los mismos 3 que rechazaron la propuesta de Loreta apoyan ahora que el INAI sesione con estos 4 comisionados. Yasmín Esquivel se mantiene firme en su postura y pues lo que va a suceder es que ahora el INAI va a poder seguir operando. Bueno, no el INAI, sino el máximo consejo del INAI. El INAI sigue operando, ellos tienen un presupuesto de 1,000 millones de pesos, pero ahora lo que sí van a poder hacer, que esto es lo que quiere la oposición, y esto es lo que quiere Norma Piña, y lo que quiere Luis María Aguilar, y lo que quiere toda esta bola de tramposos, es que el INAI presente controversias en contra del presidente López Obrador. Al ellos no tener esta función legal en este consejo, no se pueden avalar ni se le puede ordenar al jurídico del INAI que presente estas controversias. Entonces, ahora con esto es con lo que buscan resolver este problema, ¿no? El INAI ha presentado varias, ¿no? Pues justamente ahí también aceptadas por la misma Corte, y esto se detuvo completamente cuando se quedan sin comisionados. Por eso también el presidente, sabiendo y entendiendo la intención de los nombramientos avalados por Monreal, decidió vetarlos esperando que llegaran comisionados que no se prestaran a este juego legaloide. No es tanto la transparencia. La transparencia se sigue dando en este país, sigue avanzando. Si uno solicita información, se sigue avalando y se sigue con esto de la transparencia, pero ya no podían presentar estas controversias ante la Corte. Entonces, con esto, pues finalmente, pues la Corte hace lo que ha estado haciendo en los últimos años y particularmente en estos últimos 6-7 meses, ¿no?
ir en contra de la ley, estableciendo sus propios criterios. O sea, ya ahorita a la Corte no le interesa lo que diga la ley. Honestamente, ya con esto queda demostrado que ellos están creando sus propias leyes. Cuando el Poder Legislativo aprueba sus leyes, ellos las rechazan, argumentando sus propios criterios. Así han rebotado las leyes de la Cuarta Transformación. Es que no se cumplió el debido proceso. Eso es lo que dicen, por ejemplo, cuando rebotan las leyes. Pero ¿por qué no se cumplió? No es porque venga en el reglamento. El reglamento se cumplió al pie de la letra. Lo que no se cumplió fueron los criterios de los propios ministros. Y como no se cumplió mi criterio, entonces por eso te rechazo tu ley. Así han rechazado las leyes de la 4T. Oye, no puede sesionar el Consejo. Dice la ley que necesita 5 comisionados. Ah, no importa. Yo ya tengo mi criterio, puede sesionar con 4. Entonces, esto puede suceder en cualquier momento. Entonces, vamos a olvidarnos de las leyes, vamos a olvidarnos del quórum, porque en cualquier momento la Corte decide quién y cómo sesionar. Vamos a suponer que más adelante se va otro comisionado, porque así va a suceder. Van a terminar su periodo. ¿Que a la mera hora va a sesionar nada más uno? O sea, ¿va a ser un consejo de una sola persona? Porque a eso vamos, ¿eh? A eso vamos con estos criterios establecidos por la propia Corte. Y básicamente, pues con la idea de mantener el control político de este instituto, que actualmente maneja la derecha.